encontramos la palabra en los capítulos 2 y 3 de la carta escrita por el apóstol Pablo a los romanos. Pero primero oremos. Padre, gracias por esta carta preciosa. Gracias por este día, gracias por todo lo que tú nos permites, por todo lo que tú no nos permites, gracias. Queremos hacer tu voluntad. Ayúdanos a entenderte, porque a veces no distinguimos cuál es tu voluntad. No es que no queramos obedecer, sino que no entendemos y tú lo sabes. Ayúdanos, Señor, a todos los que en algún momento vamos a poder meditar en esta palabra. Nos disponemos a disfrutarla, porque tu palabra se disfruta. Es un deleite estar meditando tu palabra, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. En la carta dirigida a los romanos se explica acerca del significado de la salvación y la fe. También describe la relación entre judíos y gentiles en Cristo y da consejos prácticos para la iglesia. En el capítulo 1 se ocupan los primeros 15 versículos para presentarse Pablo. Saluda, enfatiza el amor de Dios para todos los judíos, los gentiles y en fin para todos los que están en Roma. La segunda parte del capítulo puede ser resumido de alguna manera. Habla de la ira de Dios, que es la respuesta de Dios al pecado. Y esa ira se muestra desde el cielo mismo, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Otro asunto es que Dios se ha mostrado a los hombres a través de su creación y a través de su palabra, en donde se encuentra la manifestación del amor de Dios, ofreciendo perdón de pecados como un regalo de Dios para el hombre. Eso se llama gracia. Para los que deciden no atender la invitación de Dios, solo queda la consecuencia de su vida de pecado, como son la inmundicia, la idolatría, las pasiones vergonzosas, mentes reprobadas. Eso es en cuanto al capítulo 1, para que nosotros podamos disfrutar el capítulo 2. En los primeros 11 versículos encontramos todo un pensamiento completo. Dice el versículo 1, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Por lo expresado en los versículos 18 al 32 del capítulo 1, no hay excusa o pretexto para nadie. Cuando dice, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, está más claro que se refiere a la humanidad, hombres o mujeres, ancianos, jóvenes. Ya lo había expresado el Señor Jesucristo en el Evangelio, referido a los judíos, allá en Mateo 7, del 1 al 5, cuando dice, no juzgues para que no seas juzgado, porque con el juicio con que juzgas, serás juzgado, y con la medida con que mides, vas a ser medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Si bien es cierto que esto fue escrito para los judíos, no es exclusivo de ellos. Pablo puntualiza, cualquiera que juzgas. Ahí estamos incluidos, tú y yo. Dice el versículo 2, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Hablemos un poco de la expresión el juicio de Dios. Según el Antiguo Testamento, por ejemplo, Isaías 51:4 dice, estad atentos a mí, pueblo mío, y óiganme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi justicia para luz de los pueblos. Ahí encontramos la revelación bondadosa de Dios, sobre la que se fundamentan las relaciones con Él, las relaciones con Dios y su pueblo, y de todos los pueblos.
El juez del Antiguo Testamento pone énfasis en crear orden y restaurar lo destruido o restaurar lo destruido. Así que el juez se ocupará de liberar a los oprimidos. En el Nuevo Testamento, específicamente en las cartas de Pablo, el juicio y la justicia de Dios se toman dentro del contexto del pacto. La justicia que esperaba un judío por parte de Dios era la fidelidad de Dios a sus promesas, al pacto, salvando finalmente a Israel. Por ejemplo, en el Salmo 143, en los versículos 11 y 12 leemos: por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Por tu justicia sacarás mi alma de angustia, y por tu misericordia disiparás a mis enemigos, y destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. Imaginemos la escena. Dios como juez, enseguida las naciones opresoras e Israel ante Dios. Si Dios libera a Israel, lo está declarando justo, aunque no lo sea moralmente hablando, ya que Dios lo declara justo porque hizo un pacto con él. Por el pacto que Dios hizo con Abraham, sus descendientes, los descendientes de Abraham se identifican como pueblo de Dios. Por ello reciben la justificación del juicio de Dios. Esta justificación es la que Pablo aplica tanto a los judíos como a los gentiles. Pues en cierta forma, el fin del pacto no era la elección de Israel como pueblo, sino que esta elección sirviera para llevar la salvación, o sea, liberación, reconciliación a todas las naciones de la tierra, finalmente para liberar a su creación del mal. Ahora bien, el juicio de Dios siempre está en armonía con la realidad. Él no puede pasar por alto el pecado, ya que Dios es santo y justo. Por eso dice que el juicio de Dios es según verdad. Vayamos al versículo 3. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. A ver, continuemos hablando del juicio de Dios desde otro enfoque. Uno de los nombres de Dios es Dios de justicia. Desde el tiempo de los profetas, aproximadamente 800 años antes de Cristo, Dios se dio a conocer como misericordioso, paciente, justo, entre otros atributos. Por ejemplo, dice Isaías 30:18: Jehová esperará para tener piedad de ustedes, y por tanto será exaltado teniendo de ustedes misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en él. Eso es cierto. Pero tiene límites. Cuando sus límites se han rebasado, él aplicará sus juicios de acuerdo a la conducta observada por el ser humano. Vamos a Ezequiel 7:27. El rey se enlutará y el príncipe se vestirá de tristeza, y las manos del pueblo de la tierra temblarán. Según su camino haré con ellos, y con los juicios de ellos los juzgaré, y sabrán que yo soy Jehová. La paciencia de Dios muchas veces es malentendida por los hombres, que piensan que Dios está de acuerdo con la práctica del pecado, pero no es así. Dice Malaquías 2:17: han hecho cansar a Jehová con sus palabras. Y dicen: ¿en qué le hemos cansado? En que dicen: cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? El juicio es algo que pertenece a la naturaleza de Dios y como parte de su actividad esencial. Por eso leímos ya en Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dios, por su santidad, constantemente actúa en juicio sobre el pecado, porque no acepta el pecado. El pecado provoca la ira de Dios, que se aplica como juicio a los habitantes de la tierra. Muy difícil de comprender para el ser humano, pero hablar de juicio es ver la aplicación conjunta de la misericordia y la ira de Dios en la historia y en la vida y la experiencia humanas. De ahí que el juicio de Dios puede proporcionarle liberación al justo, así como condenación al malvado.
El Nuevo Testamento sigue la idea de que el juicio le pertenece a la naturaleza de Dios como parte de su actividad esencial, solo que se asocia con Cristo, quien ejerce la justicia del Padre. Pues Jesucristo es la palabra encarnada y Él sufrió la ira de Dios en su cuerpo cuando murió en la cruz del Calvario en nuestro lugar. Solo que los seres humanos debemos tomar ese sacrificio a nuestro favor para que no suframos la ira de Dios sobre nosotros. Si nuestra decisión es, no quiero aprovechar esta oportunidad que Dios me está ofreciendo, entonces el juicio de Dios recae sobre los que hacen tales cosas. ¿Cuáles son esas tales cosas? Detienen como injusticia la verdad, no glorifican a Dios ni le dan gracias, son necios, son idólatras, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. La sorpresa es que los que se creen justos juzgan a los otros, así que aún el juez que se piensa justo está sujeto al juicio de Dios. Veamos el versículo 4. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su bondad te guía al arrepentimiento. Esta pregunta está diseñada para que hagamos conciencia y decidamos no menospreciar la gran oportunidad que Dios nos da. Revisemos el significado de cada palabra. Benignidad viene del griego. También puede traducirse agradabilidad benévola. Puede decirse lo bueno, agradable, en el sentido de una disposición benigna de corazón o de bondad en los hechos. Si nos referimos a Dios, decimos que es bueno, que es benigno. La otra palabra es paciencia, también viene del griego. Es la cualidad que no se rinde ante las circunstancias ni sucumbe ante la prueba. Es lo opuesto a la desesperanza y está asociada con la esperanza. Longanimidad, también viene del griego. Se traduce como paciencia en algunos pasajes y como longanimidad en otros. En este pasaje de Romanos 2:4 se tradujo como longanimidad. El término denota contenerse. También quiere decir clemencia, un retrasar el castigo. Se refiere a la paciencia de Dios hacia los hombres. Es aquella cualidad de autodetenimiento ante la provocación que no toma represalias apresuradas ni castiga para conseguir fama, renombre y popularidad. Es lo opuesto de la ira y se asocia con la misericordia. Sí, la misericordia de Dios. Representa una suspensión de la ira que habrá de ser ejercida a su tiempo, a no ser que el pecador acepte las condiciones de Dios. La Biblia en lenguaje sencillo lo dice así: Dios es muy bueno y tiene mucha paciencia y soporta todo lo malo que ustedes hacen. Pero no vayan a pensar que lo que hacen no tiene importancia. Dios los trata con bondad para que se arrepientan de su maldad. Vamos al versículo 5. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. En un momento determinado se desatará la ira de Dios y se llevará a cabo el justo juicio de Dios sobre los que tienen dureza y corazón no arrepentido. Ya sabemos que el juicio de Dios puede proporcionarle liberación al justo, así como condenación al malvado. El versículo 6 registra estas palabras, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Esta expresión no contradice el Evangelio de Salvación como un regalo gracias al sacrificio de Cristo. Precisamente, el aceptar el sacrificio de Cristo hará la diferencia, pues ellos son considerados justos y por eso serán liberados del castigo eterno. Ahora bien, como agradecimiento a su liberación del yugo de pecado, los que han conocido a Jesucristo realizarán obras buenas, obras que reflejarán el amor, la gracia, la misericordia, el poder de Dios, usando las vidas de las personas que ahora son salvas por gracia. Por otro lado, los que no creyeron en la salvación por gracia serán juzgados por sus pecados y condenados.
Así se refiere a los de duro corazón, a los no arrepentidos, a los incrédulos. Todos ellos están en el grupo de los malvados. El pago para ellos es condenación eterna. Leemos en el versículo 7. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. El bien hacer es haber confiado en Cristo, quien ganó para ellos la vida eterna. Ellos solamente la aceptaron, la recibieron, lo creyeron, como dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Dice el versículo 8, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para Dios. Recordemos que los judíos sabían que era la nación escogida por Dios y que por ello miraban con desprecio a los gentiles. Aún entre ellos habían diferentes grupos o clases. Unos se sentían superiores a los otros. Pero Pablo aclara que para Dios no hay judíos y griegos. Todos somos iguales para los tratos que Dios tiene con el ser humano. No hay clasificaciones de nacionalidad, raza, posición económica o social, edad, preparación académica o algo por el estilo. Todos los humanos somos iguales ante los ojos de Dios. Y qué bueno que sea así, ¿eh? Cuando un judío escuchaba lo que Pablo entendía en este asunto, mostraba su inconformidad porque pensaban que los judíos son el pueblo elegido de Dios, que recibieron la ley de Moisés como señal de que Dios hizo pacto con ese pueblo a través de Abraham. Todo eso los hacía diferentes al resto de los pueblos. Por eso Pablo ofrece una respuesta en los versículos 12 al 16. Dice el versículo 12, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Esos todos son gentiles y judíos. Somos gentiles y judíos. Los gentiles no tienen ninguna ley de Dios escrita para que les sirva de norma, pero sí tienen la revelación de Dios por medio de la conciencia que todos y cada uno de los seres humanos hemos recibido. Los judíos tienen la ley de Moisés como su regla de fe y conducta, y en base a esa ley serán juzgados. Dice el versículo 13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Las personas serán juzgadas no por lo que ignoran o desconocen, sino por lo que hacen con lo que saben. Si una persona obedece lo que dice la ley de Moisés, dice Pablo que serán justificados. Dice el versículo 14, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos. Sin que exista un acuerdo expreso entre todos los pueblos de la tierra, si alguien investiga en todo el mundo, descubrirá en cada sociedad evidencias de la ley moral de Dios. Por ejemplo, todas las culturas prohíben el homicidio, cumpliéndose lo que dice el versículo. Aunque no tienen la ley por escrito, pero sí practican lo que dice la ley. Dice el versículo 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Dios ha dado a todas las personas el instinto moral, aunque por la repetición del pecado en sus vidas o una cultura que lo tolera, por ejemplo el consumo de drogas de cualquier tipo, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Definitivamente la gente será juzgada en base a la revelación que haya recibido de parte de Dios. Vamos a los versículos 17 al 24 del capítulo 2. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor.
y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Ahora habla a los religiosos privilegiados, los que a pesar del conocimiento que tienen de la voluntad de Dios, también tienen culpa por no vivir lo que creen. Es algo parecido a lo que sucede hoy con los que nacen entre personas que son cristianas. Pablo les dice que deben vivir de acuerdo a lo que saben de la ley de Dios. Dice el versículo 21, tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no sea de hurtar, hurtas. Tú que dices que no sea de adulterar, adulteras. Tú que abominas los ídolos, cometes sacrilegio. Pablo les dice a los judíos que si han de juzgar, se deben juzgar a sí mismos, aplicándose la ley, y no juzgar a los otros. Pues la ley es una pauta para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Por ello aclara a manera de advertencia que no podemos vivir rectamente si no mantenemos una buena relación con Dios. Cuando el Señor Jesús estuvo en la tierra, hizo algunas aclaraciones. Por ejemplo, que cuando retenemos lo que no es nuestro, estamos robando. Y si se mira a otra persona para codiciarla, se está cometiendo adulterio. Eso lo encontramos en Mateo 7, de 9 al 13, y luego también en el capítulo 5, versículos 27 y 28. Regresemos a Romanos 2:23. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Para que en nosotros no se cumpla esta palabra, no basta decir que formamos parte del pueblo de Dios. La vida de cada uno de los seguidores de Cristo deben reflejarlo a Él. Así que si tú y yo somos seguidores de Cristo, debemos reflejarlo a Él. Ahora vamos a revisar de los versículos 25 del capítulo 2 al número 8 del capítulo 3. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Sí, pues, el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. En estos versículos Pablo hace una crítica a la hipocresía, pues es más fácil decir a otros cómo deben comportarse que vivir como es debido. Dice el versículo 28, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en la letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Los judíos de ese tiempo estaban completamente seguros de que Dios los consideraba especiales solo por pertenecer a la nación de los descendientes de Abraham y porque llevaban en el cuerpo la señal de la circuncisión. A los 8 días de nacidos, todos los hombres judíos son circuncidados como señal de que forman parte del pueblo escogido de Dios. Por otro lado, muchos de los gentiles que nunca han oído hablar de Abraham ni les había pasado por la cabeza circuncidarse, son judíos en el sentido verdadero de la palabra. Dice el versículo 1 del capítulo 3. ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Estas preguntas llevan a la reflexión, a fin de que la respuesta pueda ser que no hay ninguna diferencia entre judíos y gentiles, pues ambos han pecado contra Dios. Sin embargo, el propósito de Pablo era el demostrar que los judíos no tienen ventaja sobre los gentiles en lo que se refiere al juicio de Dios simplemente por ser judíos. Dice el versículo 2, mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Entre lo mucho que recibieron los judíos circuncidados están, recibieron la palabra de Dios. Fue la nación por medio de la que el Mesías vino a la tierra. Cuando Dios quiso hacer pactos o compromisos con los hombres,
fue por medio de los judíos. Cuando el Señor Jesús inició su ministerio aquí en la tierra, fue primero a las ovejas perdidas en la casa de Israel. Por eso dice Pablo mucho. Dice el versículo 3, pues ¿qué? Si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Para los judíos y para el mismo Pablo, en el plan de Dios, los judíos ocupan un lugar especial. Solo que para los judíos eso era un privilegio. Pero para Pablo era una enorme responsabilidad. Ahora bien, algunos habían sido infieles. Estos perdieron sus privilegios y estaban bajo condenación. Los que habían sido fieles eran el verdadero Israel, el verdadero pueblo de Dios. Una buena parte de la humanidad no creyó, no cree, no creerá. Pero la infidelidad de los humanos no puede, no podrá invalidar la fidelidad de Dios, porque Él sí es fiel. Dice el versículo 4, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. En la vida del rey David, hubo un capítulo no grato para su relación con Dios, pues adulteró, engañó, mandó matar. Sin embargo, Dios le dio oportunidad para que corrigiera el rumbo, enviándole al profeta Natán, quien le hizo saber su pecado. David, en esa oportunidad, compuso el Salmo 51 y en su versículo 4 dijo, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Para los judíos y para el mismo Pablo, en el plan de Dios, los judíos ocupan un lugar especial, solo que para los judíos, eso que era un privilegio, para Pablo es una responsabilidad. Lo repetimos porque es muy importante. Con esto queda demostrado que Dios castiga el pecado donde lo encuentra. Así que si castiga a los judíos infieles, es la comprobación de su justicia. Dice el versículo 5, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. El juicio de Dios sobre el pecado demuestra su justicia. Es un atributo de Dios que muestra lo mismo que su fidelidad. Siempre cumplirá su palabra y realza su gloria, pero esto no significa que sea injusto. Lo que sucede es que como Dios por naturaleza es santo, esa santidad exige que castigue el pecado. Dice el versículo 6, en ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Veamos, los judíos desobedecieron a la ley de Dios y eso es pecado. Ahora bien, no solo los judíos, todos los humanos se volvieron orgullosos y no hicieron caso de obedecer la voluntad de Dios. Al desobedecer la voluntad de Dios, cometen pecado. Dice el versículo 7, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Por su orgullo los humanos cuando cometen pecado, en lugar de volver a Dios humildemente y decirle, lo siento, desarrollan una habilidad tremenda para justificarse. ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Los conceptos equivocados de algunos hasta hoy son, Dios es perdonador, así que me perdonará. Otros dicen, Dios es amor, así que no castiga. Otros más mencionan, el pecado no es tan malo. Aprendemos por experiencias que personalmente vivimos. Hay quienes dicen, no podemos salir de la cultura en donde vivimos. Es muy cierto que la gracia de Dios es inmensa, pero Dios no puede pasar por alto el pecado. Por otro lado, los pecadores, sin importar las excusas que pongan, tendrán que responder ante Dios por sus pecados, porque los pecados son contra Dios. Esto es muy importante. No se te olvide,
Los pecados son contra Dios. Ahora veamos de los versículos 9 al 20 del capítulo 3 de la carta a los Romanos. ¿Qué, pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Aquí los judíos son los judíos desobedientes y los gentiles que no conocen a Dios desobedecen por ignorancia. Entonces, ambos, judíos y gentiles, están bajo la influencia del pecado. Dice el versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Hace referencia en este pasaje al Salmo 14, versículos 1 al 3, en donde habla del necio, quien dice en su corazón, no hay Dios. Por ese pensamiento el ser humano se corrompe, hacen cosas abominables, no hay quien haga bien, dice no hay ni siquiera uno. El necio no es alguien de capacidad intelectual disminuida, sino alguien con tanta capacidad intelectual que escoge conscientemente la perversión moral como estilo de vida. Dice el versículo 13, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Y esto lo encontramos en el Salmo 140. En donde lamenta la persecución, en ese salmo se lamenta la persecución no de los enemigos paganos de Israel, sino de los hombres violentos en Israel. Respecto a ellos, los versículos 1 al 3 dicen, líbrame, oh Jehová, del hombre malo, guárdame de hombres violentos. Abusaron su lengua como la serpiente, veneno de áspid hay debajo de sus labios. En el versículo 14 leemos, su boca está llena de maldición y de amargura. Y esta es una repetición del Salmo 10. A partir del versículo 2 se inicia una lista de acciones del malo en una sociedad sin piedad y por lo mismo decaída o decadente. Específicamente en el versículo 7 se lee, llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Citado en la carta a los Romanos como evidencia de que judíos y gentiles han engañado y defraudado, por tanto, necesitan un Salvador. En el versículo 15 del capítulo 3 dice, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. El capítulo 59 de Isaías en los versículos 7 y 8 describe el pecado de Israel y Pablo lo menciona en esta oportunidad. Dice, sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente, sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos, sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere, no conocerá paz. Regresemos a Romanos 3:19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Si bien la ley de Moisés es un destello de gracia, porque establece límites en el comportamiento humano para que Dios mismo pudiera reprenderlos y protegerlos en su diario vivir, al desobedecer esa ley, solo les quedaba esperar el juicio de Dios. Dice el versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Precisamente por el orgullo humano, por la ignorancia, por la necedad en el corazón del hombre, no pudieron recibir la ley como lo que era, un regalo de Dios, gracia, para normar la vida de su pueblo. Era el manual de conducta. Obedecer la ley era solo lo que Dios les pedía. Nada más que ellos no lo tomaron como Dios quería.
así que todo se distorsionó. En los versículos 21 al 26 del capítulo 3 de Romanos dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Recordemos que la ley, que es un destello de gracia, se convirtió en una pesada carga para el pueblo de Dios, cuya observancia solo produce una ruptura en la relación de Dios con su pueblo, pues el pecado aparta de Dios y, como sabemos, debido a su santidad, la respuesta al pecado provoca la ira de Dios y su justo juicio, que puede proporcionarle liberación al justo, así como condenación al malvado. No, como no hay ni siquiera un gusto, pues todos pecamos. Dios, por su gracia, recordemos que gracia también quiere decir regalo, soluciona el problema de la separación entre Dios y el hombre. El problema de la separación entre Dios y el hombre es el pecado. Y soluciona ese problema cuando desde la eternidad elabora el plan de salvación para la humanidad. Por eso Pablo dice que aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios como regalo gracias al sacrificio de Cristo. Lo repetimos. Precisamente el aceptar el sacrificio de Cristo hará la diferencia, pues ellos son considerados justos y por eso serán liberados del castigo eterno. Dice el versículo 22: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Pablo confirma lo que había expresado en el capítulo 2 cuando hizo énfasis en la santidad de Dios y por ello que su respuesta al pecado es la ira de Dios manifestada desde el cielo. En este versículo puntualiza que la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Eso quiere decir que solamente con aceptar, otra forma de decirlo es creer, tener fe, solamente con aceptar, con creer, con tener fe que el sacrificio de Jesús en la cruz y su resurrección de entre los muertos, ahora se consigue la calidad de justos, porque no hay diferencia. Clarifica que no importa quiénes sean específica y particularmente. En el versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La expresión por cuanto es una conjunción que también puede traducirse porque. Entonces, como conjunción une las ideas, pero también da una razón. Esa razón es que todos pecaron. Eso provoca que estén atrás, no alcancen el esplendor de Dios. Dice destituidos de la gloria de Dios, fuera de la gloria de Dios. Y eso es, en otras palabras, la muerte eterna, pues se refiere a separados de Dios. Dice el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. En el capítulo 2 expresó que el juicio de Dios puede dar castigo al malvado. En este caso, el castigo es estar fuera de la gloria de Dios, o bendición al justo. De ser así, todo está perdido. Ahora bien, ese sacrificio fue el precio más alto que Dios pagó para recuperar a la humanidad. Pero la humanidad solo debe creer y por lo mismo aceptar, recibir esa recuperación y regreso a Dios. Es un regalo que Dios le da a los seres humanos. Se llama también gracia. Por eso dice, siendo justificados, nos declara justos, inocentes, sin pecado. Es como si nunca hubiéramos pecado. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Para la humanidad es un regalo. Es gratuito, es por gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dios nos compró y pagó con la vida de su Hijo Jesucristo, quien resucitó. Cristo vive. Lo digo en mis palabras, todos y cada uno de los seres humanos estábamos separados de Dios, fuera de su gloria, destituidos. Lo que ocasionó esa separación fue el pecado. Porque Dios es amor, es paciente, es misericordioso, es fiel, es todopoderoso, todo lo sabe. Sabía que los seres humanos no podrían pagar la deuda. Por eso decidió junto con Jesucristo y junto con el Espíritu Santo que Jesucristo tomara forma humana y fuera ofrecido en sacrificio para pagar la deuda por el pecado. Esa es la redención. Comprando nuevamente al ser humano.
Ahora que está saldada la deuda, que está satisfecha la justicia divina, a los humanos se les ofrece gratuitamente el que sean declarados o llamados justos, inocentes, justificados. Dice el versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Las palabras clave para entender este versículo son propiciación y justicia. Propiciación significa la remoción de la ira por medio de una ofrenda. Dicho de otra manera, el perdón de la ira por medio de un sacrificio. Ese sacrificio lo sufrió su Hijo Jesucristo. Murió en nuestro lugar por nuestros pecados. Pagó la pena de muerte por nuestros pecados y satisfizo las demandas de Dios. Su sacrificio otorga perdón, remisión, compra y libertad. El pecado ya no tiene autoridad sobre nosotros. Justicia es el carácter o cualidad de ser recto o justo. Como dijimos, justicia es un atributo de Dios que muestra lo mismo que su fidelidad. Siempre cumplirá su palabra, pero esto no significa que sea injusto. Lo que sucede es que como Dios por naturaleza es santo, esa santidad exige que castigue el pecado. Así el versículo 26 dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dios es justo y acepta como justo al que cree en Jesús. Cree que Jesús sufrió, murió y resucitó para pagar la deuda por el pecado. ¿Cuál es la diferencia entre esto y el antiguo sistema de la ley? Estamos hablando de dos maneras. La manera o forma de obediencia a la ley se refiere a lo que el hombre puede hacer por sí mismo y realmente nada de lo que el hombre haga puede ganar el perdón de Dios. La manera es otra. La manera o forma de gracia se refiere a lo que Dios ha hecho por el hombre y solamente se necesita que el hombre humilde y arrepentido acepte el amor y la gracia que Dios ofrece en Jesucristo. Como dice el versículo, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dice el versículo 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. En la Biblia en lenguaje sencillo se lee, porque ante Dios no tenemos nada de qué estar orgullosos, pues Dios nos acepta porque confiamos en Jesucristo y no por obedecer la ley de Moisés. Dice el siguiente versículo, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Dios es Dios de los judíos y de los gentiles. Dios es Dios de todos. Dice el versículo 30, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Dios acepta a todos los que confían en Jesucristo, no importa si sean judíos o gentiles. Dice el versículo 31, luego por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. En otras palabras, si confiamos en Jesús, no quiere decir que desechamos la ley. Al contrario, si confiamos en Jesucristo, cumpliremos la ley y más, como lo hizo el Señor Jesucristo. Qué maravillosa es la palabra. Este capítulo nos deja así con un sabor o con una curiosidad. ¿Qué más dice la carta? Lo veremos la próxima semana. Nos llevaremos varios días revisando esta riquísima carta a los romanos. Pablo no sabía que también la íbamos a leer tú y yo y que íbamos a ser bendecidos. ¿Quieres que le demos gracias a Dios? Porque también es Dios para ti y para mí. Padre, gracias. Gracias.
porque si bien tuviste un pueblo escogido, al que le confiaste tus verdades, ese pueblo no fue tan serio en sus tratos contigo. Pero tampoco nosotros lo somos. Por eso dices que unos y otros somos pecadores. No hay a cuál ir, le diría yo. Pero mi Señor, gracias porque tú mandaste a tu Hijo, porque Él pagó mi deuda, porque Él se ofreció en sacrificio y me compró a precio de sangre y ahora soy de tu propiedad. Me encanta saber que soy de tu propiedad. Señor, gracias porque al ser de tu propiedad tú cuidas lo que es tuyo y tú haces con lo tuyo lo que quieres porque eres el dueño legítimo. Cuando me diste vida en el vientre de mi madre y luego me compraste a precio de sangre por Jesucristo. Qué maravillosa es la gracia. Si los judíos la pudieran entender, disfrutarían desde ahora tu gloria perfecta. Gracias, Dios, porque muchos hoy, muchos mañana, muchos en algún momento entenderán estas verdades y tu nombre será glorificado. Y eso es todo lo que nosotros queremos, que tu nombre sea glorificado. Amén. Bueno, pues estamos en la oportunidad de que ustedes compartan, que repasen, que vuelvan a revisar, que lean en Facebook, disfrutan la palabra, en YouTube, Rosa de la Hernández Ojeda, y en la radio también pueden encontrarnos. Dios les bendice.